de apertura, de escucha y en el temperamento de hacer la mejor ley posible. Dicho esto, entiendo que la jornada de hoy tiene una importancia capital en el rediseño institucional necesario, demorado, de un órgano constitucional como es el Ministerio Público, que se adecue a los desafíos que tiene la Argentina. Y ya se dijo aquí, hace casi 5 años que este Congreso de la Nación, siempre por iniciativa de diputados y de senadores, de diputadas y senadoras de la actual oposición, otrora oficialismo, viene poniendo en debate la necesidad de modificar las leyes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Siempre, en su gran mayoría, las distintas vertientes de Cambiemos han insistido con ese deseo, manifestando esa prioridad, esa necesidad en estos últimos 5 años. Una agenda que claramente se ha acelerado en los últimos tiempos porque no resulta menor que estamos en el proceso de aplicación a nivel federal de un nuevo Código Procesal Penal cuya trascendencia nos obliga a saldar esa aletargada discusión. 5 años de acelerar y desacelerar ese debate, según las coyunturas, según los contextos, según las conveniencias y las necesidades de ese espacio político. Hasta aquí, le digo la verdad, habíamos sido testigos protagónicos, pero testigos, al fin, de ese ir y venir, de ese avanzar y frenar, de ese meter y sacar proyectos por parte de la actual oposición. Ahora tenemos el testimonio del senador Lustó, que presentó un proyecto hace poquitos meses y ahora grita a viva voz que no es prioridad tratar este tipo de proyectos. Contradicciones permanentes. En este largo tiempo, en estos 5 años, se escucharon en ambas cámaras una infinidad de voces de especialistas, de invitados, de juristas, de fiscales, de jueces que nos vinieron a explicar, nos venían a dar su opinión respecto de cómo debía funcionar el Ministerio Público, de qué debía hacer el Congreso, de cómo debían elegirse las cabezas de ambos ministerios, si la temporalidad era buena o era mala, si el mandato debía ser corto, vitalicio, si la Constitución o los constituyentes dijeron una cosa, dijeron otra. Es decir, un debate que se encuentra con muchos matices, es verdad, pero que la verdad, señor presidente, está agotado. Está agotado. Y yo diría que existe, más allá de la opinión coyuntural de algunos actores ahora, que se vuelve determinante y que hay una coincidencia absoluta de que es necesario estructurar una nueva ley para este órgano extrapoder constitucional que se adecua a esos desafíos y necesidades que tiene el pueblo argentino en materia de acceso a la justicia, tan bien lo marcaba la senadora Sagnún. Y fue ese, entre otros objetivos, además del económico, del financiero, del productivista, del social, lo que comprometimos en nuestra plataforma electoral, lo que se comprometió de cara a la sociedad el presidente de la Nación en el año 2019 cuando le propusimos a la sociedad un proyecto de país. Y el título era Revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal. Ese era un objetivo inocultable, estaba a la luz, era evidente, se volvía urgente. Y por eso el presidente, ya se ha dicho también, convocó a una comisión de especialistas para tratar, entre otros temas, este tema. Y aquí estamos. Y hemos avanzado. Y hemos escuchado también a la par, hemos escuchado también títulos estruendosos respecto de una supuesta afectación a la independencia, a la autonomía, a la autarquía que sufriría el Ministerio Público como resultado de esta ley. He escuchado a los senadores de Cambiemos, de la oposición, la verdad me parece que han leído un dictamen que no es el que estamos tratando hoy. Es más, me parece una desesperada defensa del actual estado de situación. Es una clara conducta de autoprotección corporativa y endogámica en algunos casos. Han sido tan frágiles los argumentos que hemos escuchado hasta aquí, que se repitieron hasta el hartazgo, como por ejemplo la idea de que estamos afectando la autarquía financiera del Ministerio Público. Este proyecto de ley del kirchnerismo viene a afectar la autarquía
financiera del ministerio una y otra vez con esa cantaleta, cuando en rigor, la verdad, es todo lo contrario. Le estamos con esta ley, esta noche, en los artículos 11 y 40 está claramente establecido, recuperándole la autarquía financiera al Ministerio Público de la Nación. Luego de que el gobierno de Mauricio Macri, con un decreto claramente inconstitucional, se la robó, se la quitó, se la arrebató. Y eso sí que está expreso y es indubitable en el artículo 120 de la Constitución Nacional. La autarquía financiera del Ministerio Público no está ni el plazo, no están los 2/3 en el 120 de la Constitución. Está la autarquía financiera. Y yo no vi al presidente de la Asociación de Fiscales, no vi a la Asociación de Fiscales, a todos aquellos que con rostros circunspectos se pasean por los medios de comunicación cacareando con el tema de la República, la Constitución, la independencia, no los vimos quejándose hasta diciembre del año pasado. ¿Dónde estaban? ¿A dónde están los amparos, las cautelares, las denuncias penales que nos hacen a estos senadores? Cuando Cambiemos, durante 4 años le sacó la autarquía financiera, los condicionaba con la plata. Pero bueno, esas son las condiciones del debate político y legislativo de hoy en la Argentina y tenemos que enfrentarlas así. Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando, con esta ley, estamos dando vuelta a la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en la que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional, cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonista de hechos más escandalosos, los más graves de la institucionalidad argentina en materia judicial, en la figura de algunos de sus integrantes. Por eso es importante en este tipo de debate poner en contexto, hacer un repaso de quienes no quieren este tipo de cambio de ley, de quienes en nombre de la República construyeron en la Argentina el gran edificio de la persecución, de la extorsión, de la más grotesca y repudiable guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina. Son los mismos. Del armado de causas a adversarios políticos, a empresarios, pero también a propios dirigentes. Aquí, en este mismo Congreso, hay dirigentes de la oposición que, aún siendo oficialismo hasta el 10 de diciembre, sufrieron las consecuencias en carne propia de ese armado de causas que te quiebra el espíritu, que te parte el alma, que te rompe la familia. El espionaje ilegal, el reparto de sortijas para no caer preso. Si no se declaraba lo que el juez o lo que el fiscal te armaban como texto para que digas según lo que condicionaba la mesa judicial. Era el dunga dunga o morir, o declarar lo que te digo, te vas al calabozo. Eso sucedió en la Argentina en los últimos años. Una Argentina que observó impávida cómo un presidente de la nación, aún antes de asumir, y hablo de Macri, le pedía públicamente la renuncia a una procuradora elegida por unanimidad casi, no por 2/3, por unanimidad casi, y que terminó renunciando luego de meses de furiosos y furiosos aprietes públicos en el que no se salvó ni su hija, ni su hijita. Fueron por todo, le apretaron a la familia y a su hija también. No tuvieron límite. Y ahora los escuchamos. Imprescindible de mantener los 2/3 por la legitimidad de origen, que debe tener el procurador, que no esté sujeto a presiones, porque el kirchnerismo quiere presionar, quiere ponerlo sujeto a presiones al procurador. ¿De qué legitimidad de origen me hablan? Si cuando les tocó ganar la elección actuaron con estándares claramente mafiosos en contra de la procuradora elegida casi por unanimidad, no por 2/3, por unanimidad de este Congreso de la Nación. Pero por favor, es absolutamente falso, es relativo, es relativísimo eso de la legitimidad de origen que hablaba el senador preopinante de Cambiemos. Y además, ¿sabe qué? Mira, hay que sincerar esto, es impracticable. Es impracticable
Eso lo pueden argumentar. El tema de los 2/3, cada 4 años y medio conseguir 2/3 para elegir un procurador en la Argentina o en cualquier país es impracticable. Eso lo pueden pedir o argumentar quienes o se oponen por la oposición misma o porque yo respeto a los pensadores, a los estudiosos del derecho y más, pero están verdaderamente alejados del cotidiano transcurrir de un órgano colegiado como el Parlamento y de este Congreso de la Nación, y de la historia política y parlamentaria de la Argentina, y de cualquier sistema político del mundo. Mire, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos para dedicarnos a regular los interinatos. Acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. 3 años y medio de un procurador interino. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del pueblo de la nación. El propio senador Martínez, al que le tengo un afecto y un respeto enorme de Cambiemos, acaba de decir que no hay acuerdo de 2/3 para el postulado que presentó el Poder Ejecutivo. Ahí desmintió cualquier especulación pública que hay dando vueltas respecto de que hay o no hay 2/3. No hay 2/3. Hace 8 meses que tenemos un pliego. Respecto a eso, además, me gustaría repasar las legislaciones provinciales, señor presidente. Las legislaciones provinciales, en su gran mayoría, el 80% de las provincias argentinas, ¿saben cuál es la mayoría que se requiere para elegir un procurador? Mayoría simple. Con cargo inamovible, mayoría simple. Y ya se dijo aquí, la mayoría de los países del mundo, los procuradores son a plazo acortado, sin mayorías agravadas. Y el extremo es, por supuesto, el caso de Estados Unidos, que muchos admiran su diseño institucional, pero que al procurador lo designa el presidente, ingresa con el mandato del presidente y se va con el mandato de ese presidente que lo eligió por el cargo. Pero quiero volver a las expresiones de quienes se oponen y hablan en nombre de las instituciones y de la división de poderes, de la Constitución. Y pienso, ¿no?, que en nombre de esos valores se lanzaron a incorporar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Los mismos que, a través de un gobierno, en nombre de la independencia de poderes, perseguía, acosaba, denunciaba públicamente a los jueces del fuero federal, del fuero laboral, cuando osaban tomar una decisión en favor de los derechos de los trabajadores, cuando hacían el ajuste. Un gobierno que intervenía en las comunicaciones telefónicas entre gente privada de su libertad y los abogados. Y sus abogados le grababan las comunicaciones a los abogados en las cárceles. En esta Argentina donde hay un procurador interino irregular que jamás pasó por un concurso, que no tuvo acuerdo jamás del Senado para estar donde está, que entró en el año 91, 92 por un decreto del Poder Ejecutivo a ser fiscal. Nunca concursó, nunca se le tomó examen. Y que protegió deliberadamente y mantuvo en funciones a un fiscal profugado en rebeldía judicial casi un año entero, a Stornelli, el mismo que junto a D'Alessio armaron una asociación ilícita para pedirle plata y extorsionar a empresarios, para alarmar causas absolutamente truchas, direccionadas y hasta incluso para intentar plantarle droga al ex marido de su mujer, de la mujer de Stornelli. Un procurador absolutamente irregular. Cuando yo escucho que dicen, no, pero es la ley, no lo pusimos nosotros, lo puso la ley, está perviviendo por la vieja ley del Ministerio Público. La vieja, no la actual ley en vigencia que estamos modificando. Casal generó las condiciones para quedarse en la procuración para hacer lo que hizo. Manipuló la realización de concursos suspendiendo aquellos que debería haber realizado, como es la de los fiscales coordinadores de distrito, que son los que por la ley actual deberían estar ejerciendo, uno de ellos, el interinato en el ministerio, pero no lo hizo, suspendió todos los concursos, 3 años y medio de los fiscales coordinadores de distrito. ¿Por qué? Para quedarse, para hacer lo que hizo, para hacer traslados a discreción según las necesidades de Macri, para tomar decisiones disciplinarias arbitrarias y diferenciadas, según te llames Stornelli o según te llames Boquín. Si investigás al Correo Argentino y los negocios de la familia de Macri. Premio para unos, castigos y aprietes para otros, según las necesidades y las estrategias emanadas de esa mesa judicial de Macri, Garabano y compañía. Una atrocidad detrás de la otra, siempre, claro, siempre en nombre
en función de defender la República, ¿no? La defensa de la República. Esa es la defensa de la República. Por eso esta noche hay que reivindicar, y eso es una invitación a todos los senadores y senadoras, reivindicar el rol constitucional del Congreso de la Nación. El mandato que tiene el Poder Legislativo para crear y reformar normas, para regular las instituciones de la Argentina. No vamos a aceptar el gobierno de fiscales y de jueces. No lo aceptamos en 4 años, no lo vamos a aceptar ahora. ¿De qué principio constitucional? ¿De qué principio constitucional se amarran quienes dicen que nadie puede controlar a los fiscales en nuestro país? ¿Por qué no podemos controlar a los fiscales? ¿Dónde está? ¿De dónde surge esa máxima constitucional inverosímil? La política criminal en la Argentina no solo es tarea que la Constitución le encomienda al Ministerio Público, sino que también y muy especialmente a este Congreso, a través de esos insumos normativos que estamos sancionando, que sancionamos, merced claro al requerimiento de una sociedad cada vez más compleja, dinámica, demandante. Por eso también este nuevo y más amplio rol de una comisión bicameral que integra oposición y oficialismo, que al contrario de afectar la independencia y funcionalidad del Ministerio Público, lo que viene es a dar cumplimiento a esos objetivos que cualquier institución de la República debe garantizar. Estamos reconstruyendo una transparencia que estaba absolutamente extraviada y que es de carácter constitucional. ¿Cómo puede ser? Me pregunto, ¿cómo puede ser que para sancionar a un fiscal, Casal, el interino irregular, es el dueño de si se avanza o no se avanza con una sanción disciplinaria? ¿Cómo puede ser que en 5 años el Tribunal de Enjuiciamiento jamás funcionó, solo 2 veces por cuestiones meramente formales, con la catarata de escándalos que se vivieron en la justicia, de fiscales armando causas truchas entreverados con los servicios de inteligencia, con periodistas? ¿Cómo puede ser que hayan perdido la autarquía financiera con Mauricio Macri, que es lo que más expresamente está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 120, y nadie haya actuado con determinación frente a ese tamaño atropello? Ahora resulta que es el kirchnerismo, que es el oficialismo. Ante este tipo de situaciones es imprescindible, se vuelve imprescindible agudizar el control legislativo en la gestión, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, los senadores y diputados de la Nación, las senadoras y las diputadas de la Nación. ¿Cómo vamos a delegar esa responsabilidad? Que se transparenten los criterios de selección y de remoción en el Ministerio Público, que se establezcan plazos claros para ocupar los cargos vacantes y los llamados concursos. ¿Cómo puede ser que haya concursos que hace 5 años que están vacantes, cargos que están vacantes, en medio de un código procesal en marcha? Volver más dinámica esa institución, que se apueste a la igualdad de género, al federalismo, al control, a la transparencia. Es decir, todos criterios que garanticen una mejor calidad institucional para un órgano constitucional de semejante envergadura. Para finalizar, quiero decir que construyendo este nuevo andamiaje normativo, estamos, y lo digo, no tengan dudas las argentinas, los argentinos, estamos dando un salto de calidad institucional. Y vuelvo a manifestarlo, con toda contundencia y absoluto convencimiento. Estaremos de sancionar esta ley dejando atrás el capítulo más nefasto del Ministerio Público Fiscal de toda la historia democrática en la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente.